Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Aloida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Sesión 30. Los días finales de Pablo. Se cuenta una historia acerca de un grupo de niños que fueron a visitar a un famoso escultor. Mientras los niños estaban viendo una de sus magníficas esculturas de un león, uno preguntó, ¿cómo logra que se vea tan real? El escultor respondió, es fácil, con el cincel quito todo lo que no parece un león. Esa es la meta de la vida cristiana, que Dios quite con un cincel de tu vida todo aquello que no se parezca a Cristo. Un escritor contemporáneo lo expresó de esta forma: nuestra misión es conformarnos a la imagen de Cristo por el bien de los otros. Pablo dio su vida por esa misión. En nuestro último capítulo escribió estas palabras: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. En nuestro capítulo de hoy escribe estas palabras: por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5:1-2. Pablo está envejeciendo. Su vista está fallando, su cuerpo ha sido golpeado y se siente exhausto. Sabe que para que la iglesia prospere, debe animar a los creyentes a fin de que usen sus dones al unísono, de modo que cumplan el propósito de Dios. En este capítulo se encuentra bajo arresto domiciliario en Roma. Ahí escribe 4 cartas que ahora llamamos apropiadamente las epístolas de la prisión. Una se llama Filipenses, es su tratado sobre el gozo. ¿Cómo puedes escribir sobre el gozo en una prisión? La respuesta: tienen que cincelarte para ser como Cristo. Pablo nos está enseñando con su propia vida que con Cristo nuestras circunstancias no dictan nuestro gozo. Nuestra relación y esperanza con Cristo sí. Él le escribe otra carta a la iglesia de Éfeso. En ella instruye a la iglesia sobre su misión. Esto es lo que le escribe. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:11-16.
Pablo nos instruye en este poderoso misterio. Colectivamente somos el cuerpo de Cristo. Debemos unirnos como uno solo, una comunidad totalmente unificada. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Debemos valorarnos unos a otros. Tenemos que usar nuestros dones diferentes como partes diferentes de un cuerpo para lograr los propósitos de la historia primaria de Dios. Se trata de una analogía rara, pero Pablo dice que debemos crecer y madurar para que el tamaño y la salud del cuerpo concuerden con el tamaño y la perfección de la cabeza, que es Cristo. Y eso requiere mucho cincelado. Adelantémonos 5 años. Pablo está mucho más viejo. Esta vez se encuentra de nuevo preso en Roma, pero no en arresto domiciliario, sino en un calabozo oscuro y húmedo. Sabe que no saldrá libre en esta ocasión. Sabe que es tiempo de pasarle la batuta a la siguiente generación a fin de que corra la carrera que tiene por delante. Uno de sus estudiantes es un joven llamado Timoteo. Pablo lo eligió en su primer viaje misionero cuando llegó a la ciudad de Listra en la Turquía moderna. Pablo había invertido en Timoteo y trabajado con él como un hijo. Timoteo aún es joven y ahora está solo sirviendo a la iglesia de Éfeso. Parece que él era extremadamente talentoso, pero tímido, y tenía propensión a no querer ser líder, ya que era muy joven. Pablo le escribió desde su celda en la prisión para que Timoteo supiera que Dios tenía una misión importante para él. Esto es lo que le dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:3-7. A Timoteo debió haberle animado mucho recibir esta carta de Pablo. Escuchar y que se le recordara que Dios le había dado un don y que ahora los mentores mayores lo estaban confirmando. Vaya, todos necesitamos mentores que hablen a nuestras vidas. También debió haber sido un reto para Timoteo salirse de su zona de comodidad y ser un líder en medio de algunas personas ancianas de la iglesia que lo menospreciaban. Vaya, todos necesitamos personas que crean en nosotros y nos confronten con la verdad de nuestras vidas, que nos digan cómo podemos crecer, cómo Dios puede quitarnos con un cincel las cosas que no se parecen a Cristo. Pablo también sabía que un día Timoteo estaría en la misma posición que él. Timoteo tenía que pensar ahora en multiplicar su liderazgo y pasar la batuta cuando fuera su tiempo. Así lo dice Pablo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo sabía que no volvería a ver a Timoteo. Él reflexiona en su vida con Cristo durante todos estos años, de ser un asesino arrogante de cristianos a ser aquel que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo termina su carta con estas palabras. Casi puedes imaginar las lágrimas rodando por el rostro de Timoteo al leer este último mensaje de Pablo. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Segunda de Timoteo 4:6-8. Pablo ofreció por completo su vida a fin de cumplir con el propósito que Dios tenía para él en la historia primaria. No hay nada de qué lamentarse. No mucho tiempo después de escribir esta carta, los historiadores nos cuentan que Pablo fue decapitado por su fe y su obra llena de gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo le fue a Timoteo con todo este asunto de defender sus creencias? Tenemos una mención de eso en Hebreos 13:23, y no estamos seguros de si Pablo se enteró o no antes de morir, pero si lo supo, estoy convencido de que sonrió. Esto es lo que dice:
Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Hebreos 13:23. Si Timoteo fue liberado de la prisión, significa que tuvo que ir a ella. Y si fue a prisión, significa que él defendió su fe. Timoteo iba a estar bien. Dios había levantado a la siguiente generación para llevar la antorcha del gran amor de Cristo con gran valentía. Como verás en el siguiente capítulo, la historia de Dios no ha terminado. Esto quiere decir que somos personajes en la historia de Dios, y aquí es donde encajamos en ella. Los que aceptaron el Evangelio de Cristo se han convertido en parte de esta nueva comunidad, llamada Iglesia. Mientras el propósito de la comunidad de Israel era señalarle a las personas la primera venida de Cristo, nuestro propósito, nuestra historia es orientar a las personas a la segunda venida de Él. Tenemos que ser como la iglesia de Éfeso. Necesitamos ser uno. Necesitamos permanecer juntos en la misión común de Cristo. Necesitamos individual y colectivamente alinear nuestras vidas con el plan de la historia primaria. Significa que tenemos que ser como Timoteo. Necesitamos avivar la flama de los dones que Dios nos ha dado, cualquiera que sea este don. Y tenemos que usarlo no para nuestros fines egoístas, sino para ayudar a otros en su jornada hacia Dios. Pero más que todo, debemos crecer. Necesitamos día a día ser más como Cristo. Y conforme lo hagamos, otros podrán ver a Cristo en y a través de nosotros y decidir seguirlo también. No hay un llamado mayor. Amigos, creo que ahora es tiempo de entrar al negocio de Dios. Tal vez podremos decir al final de nuestras vidas lo que Pablo dijo al terminar la suya. Nuestra oración debe ser que Dios quite con un cincel todo aquello que no se parezca a Cristo en nuestra gran vida. Discusión del DVD. Por favor, ve a la página 191 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.